CAF está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia. Este trabajo se realiza en la vida diaria con herramientas tales como la meditación, la reflexión y el estudio de enseñanzas que forman parte de la tradición espiritual de la humanidad, buscando valores que ayuden a expandir la capacidad de amar. Bueno, en el día de hoy nos convoca particularmente un tema que yo creo que nos toca a todos, y se relaciona con el despertar de esta nueva humanidad. La humanidad como ante una disyuntiva, ¿no? De escoger un camino, de elegir un camino hacia dónde seguir hacia adelante mirando un futuro, ¿no? Y en el día de hoy vamos a compartir este diálogo junto con ustedes, que tiene que ver justamente con una mirada de visualizar o de ver en el fondo el trabajo y el desarrollo espiritual desde CAF en un mundo en que en gran medida está en crisis por distintos aspectos, digamos, ambientales, sociales, políticos, económicos, en fin. Pero donde finalmente aquel que se encuentra como tensionado en ese proceso como de crisis es el ser humano, que a su vez también tiene la posibilidad, la voluntad, digamos, de escoger, de elegir el camino a seguir hacia adelante. De alguna manera, todos nosotros somos testigos hoy de un gran proceso que es histórico, paradigma, ¿no? Anteriormente estábamos con un paradigma de carácter más bien mecánico y ahora estamos de alguna manera aparentemente avanzando o encaminándonos hacia un paradigma de carácter orgánico, cuyas características más bien esenciales son que es un proceso que son como sistemático, en donde domina, digamos, una visión como de carácter como ecológica acerca de la continuidad de la vida. Este proceso, en este paso tal vez incierto hacia un destino que no conocemos, que no sabemos, de cómo nosotros nos orientamos, de qué manera nosotros, al seguir un camino espiritual, participamos, digamos, de este proceso, en los aprendizajes que se van formando en cada una de las personas que participan dentro de acá. Hay un concepto muy angular que es la renuncia. Y la renuncia nos va a entregar tres claves que ojalá podamos como ir abordándola progresivamente, ¿no? Y reconocer qué valor tendría la renuncia en un proceso de cambio, de innovación o de creatividad, digamos, para las nuevas posibilidades que podría tener un ser humano, que son la presencia, ¿sí?, la participación y la reversibilidad, ¿no? Y ahí podríamos ir poco a poco, digamos, dándole contenido. Sí, yo creo que los seres humanos contemporáneos estamos abocados a enfrentar una circunstancia como de mayoría de edad de la humanidad, porque a estas alturas yo creo que la- nosotros tendríamos que detenernos como en esa coyuntura de los dos caminos, dado que se están derrumbando viejos paradigmas y tratar de vislumbrar o recrear o imaginar cuál sería ese otro camino por el cual podríamos dirigirnos, eh, y eso implica una evaluación de cómo hemos venido desenvolviéndonos, desarrollándonos como seres humanos hasta ahora. Yo siento que la humanidad se identificó muchísimo con su intelecto, con su aspecto de la mente racional. Y si bien es un portento el aspecto de la condición humana, eh, que es esa dupla mente
y la mano. O sea, realmente en comparación con otros seres vivos, con otros animales en el planeta, sí tenemos ese privilegio de cambiar el mundo que nos rodea. Todos los demás seres se la van bien con lo que hay y aprenden a sobrevivir en la naturaleza. Pero nosotros tenemos la capacidad de transformar el entorno a nuestra voluntad. Y probablemente eso viene desde que ese homínido, más bien delgadito, más bien lampiño, sin garras, sin grandes colmillos, tenía que sobrevivir en un medio ambiente donde había muchísima competencia, porque por lo visto en este planeta en algún punto la vida explotó en abundancia. Eso hizo que los humanos, entre otras cosas, necesitáramos vivir en grupos y desarrollar fuertemente la capacidad de socializar, el lenguaje, etcétera, porque era una forma de sobrevivencia necesariamente. No teníamos ni la fuerza ni ciertas características para competir, digamos, con otras fieras mucho mejor dotadas en esos sentidos. Y, por ejemplo, necesitábamos cómo tasar o cortarle la piel a un animal que habíamos cazado. No hay garras, no hay colmillos, había que inventarse un cuchillo. Y eso hicimos. Imaginar, o sea, lo que hace el ser humano es que imagina lo que no hay. En una piedra imaginó el cuchillo y con sus manos y su imaginación se hizo, se dio mañas para convertir esa piedra en algo filudo y poder cortar la carne de su presa. Y ahí empezó una carrera de transformar la realidad y de transformar la realidad, y en eso somos absolutamente prodigiosos, eso no se puede negar. Eh, pero en esa carrera de desarrollar, digamos, ese aspecto, se nos, se nos olvidó se nos olvidó que tenemos otros ámbitos, creo yo, que descuidamos terriblemente. Es como si un ser humano hubiera crecido con su lado izquierdo, brazo derecho y pierna derecha muy fuertes, y de golpe el brazo izquierdo y la pierna izquierda completamente subdesarrollados. O sea, nos volvimos como unos monstricos porque, porque hay un aspecto maravilloso del ser humano que se quedó en pañales. Y yo creo que es ese aspecto de la chispa divina, de la condición trascendente del ser humano. Y con las manos y con la razón hicimos muchas cosas al punto que vamos en rumbo de colisión, desde mi punto de vista vamos en rumbo de colisión a la autodestrucción. Yo veo que por ahí se nos fue la mano terriblemente, y por otra parte carecemos o no hemos explorado profundamente el aspecto que creo que es lo más hermoso y enriquecedor que tiene el ser humano, que es su interior, su interioridad y su dimensión espiritual. Creo que esa es la coyuntura en la que estamos ahora, y bueno, ahí todo está por verse, por analizar. Por... Claro, yo creo que en el fondo estamos como situando el problema, ¿cierto? En el contexto en que estamos, que es un contexto en el cual estamos como desafiados de manera como múltiple, ¿no es cierto? Por, por la crisis, digamos, del ecosistema, por modos de producción que han ido destruyendo, ¿cierto? El medio y las posibilidades de otras especies también, entre medio, porque siempre estamos concentrados en el ser humano. La posibilidad, digamos, de una tercera guerra mundial, el cambio, digamos, es que como un contexto de crisis multisistémica en realidad. Y claro, los caminos de desenvolvimiento espiritual, y en este caso nuestro propio camino, ¿cierto? Nos entregan como herramienta. Es como uno puede situar el problema, ¿cierto?, a nivel de la experiencia colectiva, y otra cosa, ¿cierto?, es lo que puede hacer cada uno de nosotros como a nivel, entre comillas, individual, porque sabemos que
siempre estamos en interdependencia, somos parte de una red y esa conciencia nos lleva también a reconocer la importancia de la participación, que era una de las cosas que nombraba Aldo, cómo, cierto, participamos de la asistencia a la humanidad. Entonces, CAF, por supuesto, propone un camino, una metodología para transitar eso, sino que en el cambio que podemos realizar cada uno de nosotros en la intimidad, en nuestra propia intimidad. Yo eh, creo que nos pasa a todos en verdad de que cuando vamos tratando de ordenar y conceptualizar estos temas, asumimos el riesgo de las definiciones que hacen que nos juguemos por una determinada interpretación, claro, en un momento en donde también nosotros mismos somos parte de este juego. ¿M? O sea, si podemos hablar del pasado desde el día de hoy, del presente, digamos, resulta bastante más fácil, que uno está más desprendido. Actual. Podríamos tal vez enfocarnos en el sentido, digamos, de que lo que tú estás mencionando, Angélica, de situarnos en nuestra individualidad. ¿M? Eh, Porque una cosa son los problemas, ¿no? Y son grandes problemas y muy complejos y que requieren también una solución a su escala. ¿M? El tema está, el tema está de cómo nosotros tomamos posición, que es de alguna manera está representado en la palabra de hacer presencia, ¿no? De estar presente, ¿no? Estar presente no solamente significa estar en el aquí y la ahora, es un aspecto, estar en el tiempo actual, sino tener presencia también significa tener posición, ¿m? Tener presencia, ¿no? ¿Cuál es mi posición frente a lo que está sucediendo? Y al respecto podríamos mencionar claramente como observadores de nuestra propia realidad, de que esta crisis más grande que estamos experimentando es una de las tantas que también la humanidad ha experimentado a lo largo de su historia, por lo menos conocida. Una más. El tema está de qué manera nosotros participamos de la posibilidad que existe de darle un curso que sea distinto, a partir eh, de los pequeños y diarios aportes que cada uno de nosotros podría eventualmente hacer. ¿Sí? Bueno, mencionar también al respecto lo mismo de recuperar una dimensión que CAF, digamos, en el fondo ha sostenido por siempre, que está lo manifestado y lo no manifestado. ¿Sí? Estamos en un tiempo en que probablemente hay muchas cosas que aún no se logran expresar con claridad o con mayor fuerza, ¿sí? Todavía, podríamos decir todavía. Y entonces aquí nos encontramos cuáles son como los precursores en el fondo, ¿no? Para que algo distinto se logre manifestar. La gran pregunta es la capacidad del ejercicio del liderazgo personal que cada uno de nosotros podría ejercer en esta vida diaria y cotidiana que se hace invisible frente a un escenario que es mucho más grande, mucho mayor. Y también podríamos conversar bajo esa misma perspectiva de carácter sistémico, en el fondo, ¿cuál puede ser la utilidad? O sencillamente es una ilusión y un engaño que nosotros tenemos de poder aportar a crear un curso distinto a la humanidad. Bueno, yo creo que, o por lo menos mi preferencia, antes de que pensemos en soluciones, es interesante seguir analizando el tema, ¿no? Se habló, por ejemplo, de la evolución del ser humano, del paso de una condición primitiva y vulnerable a desarrollar toda una técnica y una tecnología. Se habló de que había un aspecto más desarrollado que otro y un aspecto oculto que por lo menos pareciera que se ha desarrollado menos. Bueno, acabamos de hablar de las crisis, pero yo me plantearía como primera pregunta, ¿cuál es la concepción que tenemos del ser humano y además cuál es nuestra cosmogonía? Es decir, ¿cómo concebimos el cosmos? Yo creo que es muy importante porque eh,
si concebimos el ser humano como un ser trascendente que se manifiesta a través de un cuerpo y de un alma, de una mente, de todas sus facultades en un plano físico, pero que su condición va más allá de ese plano físico, es una forma de ver la realidad. Ahora, si vemos que somos solamente productos biológicos, como un subproducto de una realidad física mecánica, es otra concepción. Yo me inclino más bien por la primera y agregaría que creo que en ese ser humano trascendente, dual, que tiene un aspecto invisible, eterno, y otro aspecto visible, material, no ha estado nunca solo en este universo, según lo que yo veo. Siempre hemos recibido señales de otros seres que están en otros planos de existencia o que incluso han visitado este plano de existencia para darnos pistas. Y ahí tenemos nosotros, por ejemplo, los grandes iniciados en todas las civilizaciones, llámense profetas o dioses o divinidades o etcétera, como los queramos llamar. Y dentro de ese marco, yo creo que también maestros espirituales, como en el caso nuestro de Santiago Bovicio, que dejó una línea planteada, y el cual la quiero resumir en unos poquitos aspectos, habló de que venía una nueva era, la era de Acuario. Y eso pertenece a un conocimiento, que es la astrología, que es un conocimiento milenario, que habla de eras de la humanidad que va pasando por etapas hacia distintos grados de evolución y de conciencia. Y para esa nueva era de Acuario, don Santiago planteó, después tal vez se puede mencionar en qué curso, pero por ahora lo dejo así, que viene también un nuevo ser humano, que va a desarrollar nuevas facultades para enfrentar este nuevo escenario. Y ahí yo solamente dejaría la pregunta, ya para terminar esta intervención por ahora, que si nosotros consideramos que ese nuevo ser humano va a surgir de manera espontánea o nosotros lo estamos construyendo. Nos toca a nosotros una parte para construir ese nuevo ser humano, cómo lo concebimos y cómo lo vamos o cómo lo estamos construyendo. Bueno, deja planteado eso como inquietud para seguir desarrollando. Sí, yo diría que sí estamos ante la elección de hacer un esfuerzo creativo. Eh, por una parte, darnos retroalimentación de cómo hemos enfocado nuestra existencia y por lo menos la sociedad contemporánea occidental, nosotros, estamos totalmente en este momento volcados hacia afuera y bastante entretenidos, distraídos y alejados de esa dimensión trascendente. Entonces, además, yo creo que estamos bastante confundidos en el sentido de que creemos que somos libres, que hemos logrado respecto del proceso en el que venimos desarrollándonos, creemos que hemos logrado muchas libertades, pero simplemente ante el afán de consumo, si uno fuera sincero y se preguntara, ¿verdaderamente yo elijo libremente lo que consumo? ¿O hasta dónde estamos también atrapados en un mundo totalmente ilusorio? Porque es que, digamos, entre nosotros mismos, los seres humanos, creo que hay como tendencias muy opuestas actualmente y bueno, por eso es que vivimos en guerra. En últimas, la humanidad también, parte de su tecnología, parte de su creatividad y de su inteligencia la enfocó primordialmente en desarrollar una tecnología para la destrucción del otro distinto, del otro que no piensa como yo pienso, y la opción pues desde la perspectiva de la guerra es borrarlo, desaparecerlo, aniquilarlo. Y la inteligencia estaba al servicio de esa tendencia que tenemos los seres humanos.
Entonces, yo creo que sí hay que hacer o sea, tal vez el acto más revolucionario de un ser humano del futuro eh, será sentarnos a conversar con ese distinto, ya sin la intención de borrarlo, sino de escucharlo. Y eso no hemos sabido hacerlo los seres humanos. No hemos sabido eso. Hemos desarrollado es cómo desaparecer al otro, cómo calumniarlo, cómo engañar. Creo que esta humanidad, creo que la humanidad futura tendría que enamorarse de la verdad, porque vivimos en un mundo de mentiras en donde el engañador, que así en un episodio de la Biblia citan así a Satán, a Satanás, el engañador. Vivimos en un mundo de engaños total y además nos engañamos a nosotros mismos, pero entre nosotros. Entonces yo creo que ese ser humano del futuro primero tendría que hacer ese acto revolucionario de sentarse a hablar con el otro. Eso ya es un desafío inmenso. Podría ser un comienzo. Muchas gracias. Angélica, tú tenías la otra vez un comentario muy bonito, digamos, en torno al tema de las continuidades y las discontinuidades, ¿no? Sí. Es interesante lo que estamos hablando porque eh, como el tema de encarnar, realizar en nosotros eh, valores, actitudes, como la que está diciendo María Marcela, valores como de la bondad, cómo resuena en cada uno, digamos, la solidaridad, en fin, cada uno de nosotros tiene como una esencia donde uno resuena con eso, ¿cierto? Y lo va realizando, dice, en uno. Entonces, en la medida en que vamos cultivando ciertas semillas, como en el desierto florido, ¿cierto? Donde eh, de repente con cambiadas ciertas condiciones, lo que se produce es que de repente, ¿cierto? Florece, sale a la luz una serie de semillas que han estado guardadas, aparentemente invisibilizadas. eh, en las tierras áridas de nuestro desierto de Atacama, por ejemplo. Es un ejemplo como un patrón, porque estamos viendo, ¿cierto?, cómo evolucionan, cómo vemos la evolución, la posibilidad de que aparezca, ¿cierto?, una nueva humanidad. Entonces lo podemos ver, ¿cierto?, en los patrones de la naturaleza, eh, como algo que aparentemente no estaba, pero que ha sido cultivado durante 5.000 años. Eh, También recordaba cómo algunos cambios eh, mirado en la historia del ser humano, que siempre me llamó la atención, por ejemplo, cómo se propagó la independencia de nuestros países, de Hispanoamérica o Latinoamérica. Entonces, como que fue una propagación tan rápida qué sé yo, en mayo estaban en Argentina iniciando el proceso de independencia, anterior en Quito, pero como pocos meses en una época, ¿cierto?, en donde las comunicaciones no eran así instantáneas como hoy en día. Sin embargo, ¿cierto?, se dio simultáneamente. A mí cuando lo empecé a estudiar, como que me sobrecogía. Claro, y eso se fue gestando no se gestó ahí, en ese instante, se había ido gestando, ¿cierto?, en un anhelo de libertad, de autodeterminación, de la experiencia y del corazón de los seres humanos que vivíamos y habitábamos aquí en esta parte del continente. Entonces, es un proceso que a veces lo estamos encarnando, estamos alimentando esas semillas eh, y que parece que no sucediera nada, pero llegado a un cambio de condiciones, eso emerge y florece. Eso es lo que estoy tratando de decir, que así como que de repente lo intuyo, como algo, como semillas que vamos alimentando eh, individualmente, por supuesto, en inspiración, en trabajo junto con otros, como nosotros, como el camino espiritual, ¿cierto?, en la cual nos inspiramos
y nos enseñamos unos con otros en este caminar juntos, en CAF, por ejemplo, porque hay otros movimientos que también están haciendo esto. Lo que quería decir. Pero siento que el trabajo silencioso que hacemos cada uno es muy, es que muchas veces nos han dicho que es imprescindible. Y yo recordaba las guirnaldas de Pascua cuando éramos chicos y que de repente había una que no funcionaba y se apagaba toda la guirnalda. Entonces siento que en la labor que hacemos en silencio, de sostener ciertas semillas, ciertos valores, en la intimidad, ¿cierto? En la convivencia, en la relación con otro, es lo que estamos haciendo es preservar semillas para cuando se den ciertas condiciones vamos a florecer, como el desierto, con colores amarillos, diversos, de todo, y en toda esa riqueza. Vamos, así yo siento que vamos evolucionando individual y colectivamente. Así va surgiendo una nueva humanidad de los aprendizajes y de la participación que hacemos cada uno, ¿cierto? De la experiencia de la especie, pero es a través de la experiencia de cada uno de nosotros. La humanidad está en nosotros. Nosotros somos una expresión de ella. Tú y yo no sé. Bueno, como podemos intuir, y se habla justamente que uno de los aspectos que van a ocurrir en la evolución de la humanidad es el desarrollo de la conciencia y de la intuición. Eso. Ahí está lo que mencionó Aldo al comienzo, hablando de la renuncia, digamos que es una de las, digamos casi que el estandarte que tenemos en CAF como para abordar ese proceso de desenvolvimiento espiritual. Eh, Porque finalmente, bueno, por un lado está la presencia, que es ese aspecto en donde yo me conecto con mi fuente original, con la dimensión trascendente espiritual, pero para participar. O sea, eso de lo individual y lo colectivo necesariamente están entretejidos. El asunto es que para aportar, para poder participar, digamos, de una manera poderosa eh, en un grupo, hay primero que, digamos, desarrollar la individualidad hasta donde cada quien pueda de la mejor manera posible. Justamente CAF plantea el término de egoencia y una de sus definiciones es que tendríamos que ser, o el ser egoente tendría que ser un ser que es una individualidad, o sea, no pierde su individualidad, pero esa individualidad ha de estar conectada, es decir, en presencia, conectada con su dimensión trascendente espiritual. Los gnósticos, por ejemplo, plantean que un ser humano perfectamente podría acceder a la unión mística por el simple hecho de interiorizarse. Ellos plantean que cualquier ser humano en una cárcel solo, casi que un ignorante que no sepa leer, si aprende a adentrarse, podría llegar a intuir y a percibir y a experimentar esa presencia divina dentro de él. Entonces, sí, la presencia es algo indispensable para poder después participar y trabajar en equipo de una manera en donde cada individuo no sea una carga para otros, sino ojalá alguien que más bien pueda ayudar. Y por eso la reversibilidad, que sería ese otro tercer aspecto, pues implica ese ir y venir entre lo individual y lo colectivo, ese nutrirse adentro para después poder ofrecer afuera también esa fuerza inspirada en la conexión con el espíritu que a todos nos anima y nos alienta y nos habita. Entonces sí creo que también sí, ese ser humano del futuro tendría que desarrollar esa egoencia indispensablemente para poder, digamos, vislumbrar una manera diferente de relacionarnos entre los humanos, diferente a la que hemos logrado hasta este momento. Quisiera
participar, digamos, mencionando algunas cosas que ustedes ya han dicho, reforzándolas, dándole un contexto mayor en el sentido de que, por ejemplo, hemos arribado al tema del desarrollo de la individualidad, ¿no? Y en oposición a eso, justamente las sociedades anteriores en las cuales nosotros nos formamos y que hemos crecido, es una sociedad claramente que son llamadas sociológicamente una sociedad de masas, ¿no? En donde en verdad el adoctrinamiento, vale decir, el concebir el mundo, concebirse a sí mismo, concebir la realidad, e incluso hasta el destino histórico, ¿no? O la trayectoria que históricamente se va alcanzando hacia el futuro, está todo predicho, determinado y dicho por otro, ¿no? En donde el rol, más bien, no el rol, más bien la conducta del individuo es la obediencia, ¿ah? Es una obediencia más bien de carácter ciega, ¿sí? Lo segundo es que el mecanismo que esencialmente caracterizaba ese tipo de sociedades no era la ética, ¿no? Sino era la norma, una norma que estaba afianzada muchas veces por el castigo, eh, en donde en el fondo el ser disidente, el pensar de manera distinta o hacer las cosas de una manera distinta, no era algo que se estimulara, muy por el contrario. ¿No? Por eso, en el fondo, se habla como de esta sociedad mecánica, ¿no? De que los movimientos y las conductas de los individuos eran regulares y constantes, y eso mantenía, digamos, un ritmo y una orientación de la sociedad hacia un punto determinado. Hoy estamos en un punto de inflexión en donde, en el fondo, sociológicamente ya se habla del debilitamiento de las instituciones. Y en el debilitamiento de las instituciones ocurren vacíos, hay vacíos. La pregunta es que esos vacíos no quedan vacíos, alguien los llena. La pregunta es quién los va a llenar esos vacíos. ¿Sí? ¿Quién va a ocupar, digamos, el fondo, la falta de orientación, la falta de perspectiva? ¿Quién en el fondo, de qué manera en el fondo administramos la incertidumbre que se nos puede provocar? Si estamos formados, hemos sido formados y criados en la obediencia ciega, ¿a quién estamos esperando que nos den las nuevas órdenes? ¿A quién debemos seguir ahora? ¿Sí? Entonces, digo esto claramente en función de este paradigma que se está moviendo hacia un lado hacia otro, ¿no? Ahora, lo interesante al respecto de lo mismo, de que también de un punto de vista sociológico claramente se observa de que los procesos sociales, cuando se dan procesos de cambio, cuando se generan procesos de cambio, tanto se avanza, así como tanto se retrocede. Es decir, digamos, el cambio no es lineal, tiende más bien, digamos, a tener avances y retrocesos, ¿sí? Cuesta como afianzar esos procesos. Entonces, yo no sé si nosotros estamos tan disponibles y somos tan coherentes de sostener nuestras posiciones, nuestras creencias que nos abren al mundo, en donde en el fondo nosotros nos buscamos conectar profundamente con nosotros mismos o nos abandonamos a nosotros mismos esperando un orden mayor que preexista o que alguien levante y que construya por nosotros. Entonces es interesante esa perspectiva, ¿no? Nos remite a eso. El caballero Jorge Baxenberg, de hecho, en los años 60 escribió un libro muy, muy bueno que se llama La crisis del éxito, en donde justamente pone en perspectiva que el desarrollo espiritual de las personas tiene que ver justamente de alguna manera con abandonar abandonar una perspectiva materialista a la vida, ¿no? Más bien se asume que, como bien se ha mencionado acá, somos materia y también somos espíritu. Y el espíritu también es materia. Y la materia también es espíritu. Que es una manera también de comprender esta manera, manera distinta como de comprender
y ubicarnos en este espacio en que cotidianamente nosotros vivimos. La decisión que se hizo entre materia y espíritu corresponde, digamos, a las creencias del racionalismo lógico, materialista, que hizo toda la realidad, la redujo, digamos, a los aspectos como físicos, solamente tangibles. Pero sabemos que en el fondo el desarrollo de las ciencias materiales durante el siglo pasado en que nosotros nos desarrollamos están profundamente cuestionados hoy por diversas teorías, en las cuales justamente hay muchos aspectos que son invisibles a los ojos, a los oídos del ser humano, que existen, aunque no los veamos y muchas veces aunque no los sintamos. Muchos aspectos. Lo segundo que quisiera para esto terminar, que si la época pasada se fue caracterizada, digamos, por la conquista, digamos, de las grandes competencias cognitivas que tiene el ser humano, y visitamos nuevamente este ángulo que nos regala acá, digamos, de lo no manifestado, de que aparece, digamos, como en los años 80, la validación y la importancia que tienen las emociones en el desarrollo del ser humano. Ha sido un espacio de conquista que se ha ido dando durante todo este proceso y que de alguna manera todos los neurocientíficos han ido como respaldando en cuanto va marcando la trayectoria y el desarrollo de un ser humano. Y la pregunta también muy concatenada con eso, digamos, ¿no? Con los aspectos que son como invisibles. El tema también está el desarrollo de la inteligencia espiritual, que esa inteligencia espiritual tiene que ver justamente con los aspectos que han tocado nuestros queridos amigos, que tienen que ver con los sentidos de lo trascendente, en donde el individuo no existe solo, sino forma parte de un conjunto. Y sobre esa base, digamos, con lo que decía María Angélica, hasta dónde nosotros hoy por hoy individualmente somos responsables de las guerras y los grandes desastres que hoy están ocurriendo de manera cotidiana en paralelo a nuestras vidas. ¿Tenemos responsabilidad? La pregunta, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra posición? En fin. Bueno, estamos... Aprovechando lo que estás diciendo tú, yo quería hacer una breve definición de cómo plantea Santiago Vicio al ser humano del futuro de la era de Acuario en contraste con el ser humano de la era de Piscis. Ya se mencionó de los movimientos de masas, pero para mí lo fundamental es que dice que el ser humano del futuro ya no dependerá ni buscará dádivas, sino que cultivará en su propio huerto y se prodigará la felicidad con sus propios medios. Hace un momento se habló del consumismo, que tiene que ver un poco con esa necesidad de que algo me dé la felicidad, algún producto me saque de mi sinsentido. Y también se habló de esa dependencia de los liderazgos en que uno quiere que le resuelvan todo, que también tiene que ver con que me voy a quejar si no me resuelven, pero yo creo que el desafío también es despertar el potencial humano que hay en nosotros. Don Santiago incluso habla un término que podría parecer incluso atrevido, pero lo voy a repetir porque está y lo menciona, que es el hombre Dios del futuro. Incluso están los evangelios. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, creo que por ahí el 34, cuando Jesucristo dice, vosotros sois dioses, así, derechamente. Después, bueno, uno puede modificar la doctrina, pero el mismo Jesucristo dijo, vosotros sois dioses, a cada uno de los que los escuchaba. Por lo tanto, hay un potencial humano divino, y yo creo que eso también es interesante. Siempre estamos admirando los grandes libertadores, los grandes científicos, los grandes santos y santas, y nosotros, ¿acaso no tenemos ese gran potencial en nuestro interior? Bueno, creo que es un desafío, no se pierde nada, total no se va a morir igual. A ver si somos capaces de despertarlo, creo. Sobre el tiempo, cuando ya la tecnología está tan evolucionada, y eso lo trató en una enseñanza el caballero fundador, pero la tecnología nos iba a reemplazar en mucho y que íbamos a tener tiempo, lo que él expresó. Pero él dijo, no hay que temerle a eso, porque precisamente lo que hay que revisar es cómo vamos a utilizar
ese tiempo que ya no estamos laborando para nosotros espiritualizarlo, para introyectarnos, para volver a lo espiritual. O sea que no es una desventaja tener tecnología. La desventaja es no saber cómo utilizar trascendente. Lo importante es saber que hay que, de todas formas, destruir para construir. Suena horrible, pero es así. O sea, esta subraza tiene que terminar para dar cabida a la otra y necesariamente tiene que pasar cosas como las que están sucediendo ahora. Pero acuérdense, no nos quedemos en el caos. Proyecten eso y miremos que va a ser muy linda la humanidad. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Con el apoyo, con el impulso, con la fuerza interior, con todo lo que cada uno de nosotros hagamos para que así sea. Bueno, Yo lo que veo es que nosotros encarnamos el presente y el futuro de la humanidad. Es lo que nosotros realizamos como experiencia, es lo que eh, expandimos finalmente. Eso está presente. Es como que si nosotros, cada uno de nosotros hace el trabajo interior, es consecuente, digamos, con los valores, eh, lo que está haciendo es encarnar. Somos como decía también don Santiago, somos los heraldos del ser humano del futuro. Y somos capaces de ser caminando, deviniendo, inclusive en los momentos difíciles, somos capaces de ser creativos y de adaptarnos para, como esas semillas del desierto que logran resistir los momentos de aridez y desde esa misma fuerza desarrollar la capacidad, digamos, de generar frutos, de florecer. Yo siento que de alguna manera también se ha dicho de que no van a venir de fuera, sino que surge del corazón de cada uno de nosotros en contacto con su experiencia. Entonces, las experiencias individuales, que nosotros creemos que son individuales, pero si uno mira la palabra individual, significa indiviso. No está separado de la conciencia cósmica. Nosotros somos parte vertimos nuestra experiencia a la conciencia cósmica, eh, y vertimos también nuestra creatividad, nuestra capacidad de crear en momentos difíciles. Somos nosotros los que vamos construyendo. Eso es lo que yo creo, por lo menos es mi mirada, digamos, no sé. ¿Qué piensas? Bueno, voy a aventurar algún acercamiento. Julio pregunta si a la Divina Madre o a Dios le importa lo que ocurre en esta tierra. Eh, bueno, yo me gusta ser muy práctico y voy a decirlo en castellano moderno y muy sencillo. Yo creo que sí, porque nosotros somos la Divina Madre, o sea, la Divina Madre no tiene separación de nosotros, tal como decía Angélica. Es decir, nosotros a veces vemos la Divina Madre lejos, yo creo que es inconcebible, inconmensurable, es el universo en su totalidad, pero también somos nosotros. Si a mí me importa, a la Divina Madre le importa. Y si yo hablo, la Divina Madre habla. Si todos nosotros hablamos, la Divina Madre está hablando. Algunos que hablaron en nombre de la Divina Madre, Sócrates, Jesús, Krishna, Gandhi, etcétera, pagaron con su vida. Bueno, a veces toca si son muy arriesgados, pero de hecho hablaron. Yo diría eso. No se veía. Sí, me gusta mucho el alcance de las dos oportunidades que María Angélica se ha referido respecto de la semilla. Yo pienso que el trabajo individual, interior, silencioso, que cada uno de los hijos hacemos, va dejando una semilla. Lo creamos o no, vamos dejando huellas. Es cierto, y bueno, y la idea que mientras mejor sea esa semilla, ¿no es cierto? No sabemos qué es lo que va a surgir, ¿sí? Pero vamos dejando, nosotros el trabajo nuestro no lo vamos a ver, vamos dejando para los que vienen detrás. Entonces,
Y al mismo tiempo pensaba que el trabajo sí es individual y al mismo tiempo en equipo, claro. ¿Qué hacemos en grupo? ¿Qué es lo que hacemos? Nos retroalimentamos continuamente, ¿sí? Y esa retroalimentación en un grupo va tomando fuerza. Nos potenciamos unos a otros los hijos, ¿sí? Entonces, eh, vuelvo a lo mismo que tenemos una gran responsabilidad por el tipo de semilla que vamos entregando día a día, ¿sí? Eh, bueno, y que el trabajo interior es la ofrenda que hacemos a la humanidad. O sea, estamos trabajando para la humanidad y sea cual sea el trabajo que cada uno hace, no somos seres perfectos, ¿sí? Por ahí dice un libro, somos seres espirituales haciendo una experiencia humana, pero todo sirve. A mí me gustaría mencionar una frase de mensaje que dice que el futuro se construye a partir del momento presente, a que seamos una fuente de esperanza, que confiemos en la evolución de la conciencia. Y ese optimismo que reflejaba Alicia, por Dios que me gusta. Creo que tenemos que ser optimistas y encontrar todo lo bueno que todavía existe. ¿Sí? Eso quería. Lo importante es que cada uno de nosotros lleve sus inquietudes, seleccione aquellas cosas que le son útiles para seguir aprendiendo en base a su propia como experiencia. Como que siento que en cualquier parte del camino, individual, colectivo, como sea, no es que tengamos que llegar a alguna parte, sino que la idea es que estar caminando. Entonces, ya E incluso todo lo que vemos en el mundo como oscuridad también está dentro de nosotros. Trabajarlo y transmutarlo en luz. Por eso. Bueno, y yo aportaría simplemente la libertad, creo que es algo que lo vamos a tener que encarnar si sobrevivimos los seres humanos del futuro, entendida como responsabilidad. Hacernos cargo es la mejor manera y un poco salir del victimismo, que es algo en lo que la humanidad ha estado también muy centrada. Hemos aprendido a jugarnos desde la víctima. Entonces yo creo que cambiar un poco el lenguaje, de pronto no decir eh, mm, me robaron, sino me dejé robar. A lo que quiero decir es que en el fondo, en verdad, la vida espiritual, al, al llevarnos a concentrarnos en nosotros mismos, nos hace mucho más potentes, nos hace mucho más fuertes para enfrentar las adversidades. Lo primero es descubrir la dimensión, digamos, de que cada uno de nosotros nunca va a estar solo. Siempre, siempre va a estar con uno mismo, porque en uno mismo habita el todo. Y eso es parte de la reversibilidad, parte como de atravesar justamente las creencias que nos limitan en creer que eso sea cierto. Descubrirlo es parte de la experiencia espiritual de cada uno de nosotros. Lo segundo es creer muy fuertemente en todas las posibilidades que nosotros tenemos y que en nuestras manos está la elección de saber hacia dónde nosotros nos vamos a dirigir. Ser dueño, en ese sentido, de nuestras propias decisiones es algo fundamental, sobre todo cuando las señales y las pistas se encuentran perdidas. Y lo tercero es que existe ese nosotros. El trabajo espiritual que cada uno de nosotros desarrolla siempre va a tener como destino el estar desde uno con los otros, con los demás. Estamos juntos, estamos reunidos. Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos muy buenas noches y muchas gracias.